sigue siendo que la entrega sea el lunes hasta las 23:59 de un envío de una presentación en donde ustedes puedan visibilizar el trabajo de, y esto es muy importante, dos cuestiones: el relevamiento y la definición del perfil estratégico que va a tener su proyecto. Para esas cuestiones está el modelo de informe que les facilitamos ya hace un par de semanas para que puedan estructurar o tomar como referencia esa línea de aspectos a tener en cuenta, ¿sí? La lógica sería, para reforzar esa instancia, de que este documento sea un material de apoyo en el cual las personas que asistan al encuentro presencial del día martes de la semana que viene nos cuenten ese proceso de relevamiento, de qué cosas notaron, de qué cosas vieron, y ahí, a partir de lo relevado y de lo detectado dentro del sector, cuál es el perfil estratégico que definieron para su proyecto y cómo ya imaginan o no imaginan, sino que ya proyectan los siguientes pasos en términos ya de producción de la propuesta comunicacional visual. Entonces, el documento que van a enviar digamos, tiene que tener el perfil de que sea el material de apoyo con el cual ustedes nos puedan comentar ese trabajo de relevamiento y definición estratégica que lo vamos a hacer de manera presencial el martes, y quienes no puedan asistir lo haremos en otro contexto de manera virtual, ¿sí? Entonces esa situación va a ser expositiva. Ustedes van a exponer ese trabajo y esa definición estratégica. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Yo por ahí sí tenía dudas con respecto al informe porque estoy avanzando con eso. Pero ¿vos querías decir algo, Abril? Bueno, que yo estoy avanzando con el trabajo y había puntos por ahí de la presentación que me generaban ciertas dudas. Así como los puntos del informe, del modelo del informe. ¿Será que ustedes podrían comentar más o menos así específicamente de qué se trata más o menos cada uno, así nosotros podemos saber? Porque estábamos hablando también con los chicos y había momentos en los que nos confundíamos y no sabíamos a qué se referían con algunos puntos y si había algunos que se repetían realmente, como decía ella. Bien, excelente, dale. Ahí podemos hacer un repaso, o podemos arrancar, le damos otro perfil si quieren. Díganos más o menos cuáles son inicialmente con los que tienen algún tipo de conflicto, y después al cierre de eso hacemos un repaso medio de todo el documento. ¿Les parece? Yo voy a aprovechar y voy a compartir pantalla mientras tanto, entonces ahí lo vemos todo. Bueno, no hay problema. Bien, ahora vamos a buscarlo. Listo. Bueno, si quieren pueden ir tirando alguno inicial.
Bueno, con respecto al primer punto donde está el relevamiento, ¿no es cierto? El A sería el histórico. ¿Ese se refiere, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba investigando, a la historia del pop-up en sí? ¿O a qué se referiría? Bien, a ver, un segundito, así ya le abro y estamos viendo. ¿No? Bueno. Acá. Bien, ahí comparto. Bien, ahí estamos. En principio, tengamos en cuenta, eso también lo habíamos marcado anteriormente, pero siempre viene bien una refrescada de memoria. Este documento está planteado en 3 nodos, ¿sí? El nodo 1, que tiene sus distintas derivas, 1A, 1B, 1.2, etcétera, 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 tiene que ver con el mundo y sus alrededores, lo que sucede por fuera de nuestro proyecto, pero que tiene que ver con nuestro sector, o el lugar a donde se inscribe nuestro sector, ¿sí? Como bien decías vos, por ejemplo, Flor, tomando tu referencia, en este caso es una productora vinculada al rubro editorial, dentro de lo editorial, que se especializa en una técnica en particular o una tecnología editorial que puede ser, que es el pop-up. Entonces, ese relevamiento histórico, si uno va percibiendo las distintas capas de significación, digamos, se inscribe en el rubro editorial, pero como tiene un perfil particular que tiene una especificidad vinculada al pop-up, la lógica posible es así tal cual vos lo mencionaste. Ese abordaje de lo histórico tiene que ver con un abordaje en principio vinculado dentro del mundo de lo editorial, específicamente en proyectos vinculados al pop-up, ¿sí? Entonces, vamos a ese abordaje desde ahí. Esto quiere decir, y esto es importante también remarcarlo, que el aspecto histórico es posible y dependiendo qué tipo de proyecto o productora cada uno y cada una elija, no quiere decir que explícitamente esté, digamos, armada o ya institucionalizada una mirada histórica sobre, por ejemplo, la especificidad que eligió cada uno. Distinto sería posiblemente abordar, por ejemplo, el sector editorial en su totalidad, porque ahí tal vez sí hay un relato histórico un poco más marcado en términos, por ejemplo, del origen de tanto de las tecnologías de impresión, posteriormente la imprenta, qué sé yo, está como mucho más institucionalizada esa mirada histórica sobre el sector. En cambio, por ejemplo, como van a trabajar puntualmente en algunos, digamos, en algunos casos específicos, productoras que se desempeñan en partes de la producción cultural específica, posiblemente no esté tan estructurada o sistematizada esa historia, pero ahí importa mucho la mirada que tenga cada uno para construir esa mirada histórica en función de algunas referencias. Qué sé yo, el otro día, si no me equivoco, yo no me acuerdo si era Abril o Alan vinculado, o Franco vinculado a los videojuegos, hablaban de algunas referencias
teniendo en cuenta también de que es un sector que si bien tienen un... Abril decía, porque el videojuego yo le quiero dar un enfoque como más argentino, entonces quiero ver qué hay acá en la Argentina. Digo, esos recortes son súper interesantes de que ustedes los vayan haciendo en función a justamente el perfil. Ahí ya se está como también gestando el perfil estratégico. Dependiendo de cómo ustedes elijan hacer el abordaje y una lectura histórica del sector o del universo donde se inscribe el proyecto en el que están trabajando, eso también le va a dar mucho material para la definición estratégica, porque van a tener un conocimiento, o sea, ya en el reconocimiento de el perfil, en esa decisión, por ejemplo, de Abril diciendo, a mí hay mucha información sobre el mundo de los videojuegos, pero a mí me interesa tener una mirada tipo nacional. Bueno, ahí ya hay un posicionamiento que direcciona esa definición estratégica. Entonces, puntualmente en este caso, en este punto, obviamente que el abordaje histórico puede ser amplísimo en cualquiera de las disciplinas en las que se involucren, pero el foco está puesto en que ustedes no hagan una, historia de los videojuegos y que YouTube le va a tirar posiblemente Google le va a tirar un link de Wikipedia y que ustedes copien y peguen porque se resolvió lo que me preguntaron. El punto es que ya cuando uno está relevando, investigando y curioseando, uno ya también está definiendo en algún punto o está teniendo una mirada crítica sobre cómo es el sector, qué es lo que me interesa del sector, a dónde hay una potencialidad en el sector, inclusive hasta en el hecho de no encontrar mucha información. Tal vez ese es un indicador de que justamente es un sector que tiene mucha potencialidad porque no hay mucho escrito o no se sabe tanto. Entonces es posible que o se necesite mucha visibilidad de lo que ya sucede o es que es un terreno apto como para proyectarse, porque tal vez no hay muchos antecedentes. Entonces, esta cuestión vinculada al histórico, hay mucho también de olfato de ustedes, de cómo construyen. Me fui un poco de la pregunta puntualmente y vuelvo ahí para no extenderla. Ese abordaje histórico tiene que ver con el sector donde se inscriben el proyecto en el que ustedes están planificando, ¿sí? Cuanto más específico cuanta más específica tengan la idea o más cerrada tengan la idea de hacia dónde están yendo, va a ser, digamos, un poco más claro también qué es lo que van a relevar, ¿sí? No solamente una generalidad, sino que también la especificidad, así como decía vos, Flor, por ejemplo, en tu caso, vos trabajás el pop-up, bueno, podés ir como de lleno ahí, a esa instancia de relevamiento. Genial, buenísimo. Y el relevamiento fotográfico tendría que acompañar ese histórico, ¿no es cierto? Claro. Bien. Dale. Hay varias de relevamiento fotográfico, creo yo, en el informe, y eso o pueden servir como a modo de ilustración, o sea, no debe haber un anexo específico en donde esté toda la biblioteca de imágenes que encontremos. O sea, podemos ir ilustrando las partes de las presentaciones, por ejemplo, porque como había tantos repetidos, como por ejemplo de modelos existentes, cosas así. ¿Me explico? Bien, la lógica, en principio podemos hacer en todo caso ahora el barrido completo,
porque la lógica es que justamente no se superponen los ítems que están planteados en el informe. Entonces de paso aprovechamos y conversamos sobre eso, y después vamos a esto que tal vez preguntabas o planteabas, Abril, de cómo visibilizar un poco o cómo ordenar esa presentación. En principio, dale, hacemos el repaso general. Ustedes chiflen, por favor tienen que hacerlo con micrófono abierto porque yo estoy viendo en la pantalla, así que peguen un grito si quieren que paremos en algún punto y profundicemos, ¿sí? El primer punto es lo que hablábamos, el histórico en términos de los modelos existentes dentro del universo en el que estoy involucrado, ¿sí? Digo, así como hablábamos recién, hay que visibilizar las distintas capas que tiene cada proyecto. Traigo de referencia, recién hablábamos del de Flor, está dentro del sector de lo editorial, pero dentro de lo editorial hay una especificidad que es, por ejemplo, el pop-up. En el caso de lo que nos venías comentando, Abril, por ejemplo, en tu caso sería dentro del sector de videojuegos, pero dentro del videojuego puntualmente el storytelling. Entonces, el abordaje histórico estaría... es posible que traigan, en el caso de Flor, el editorial y posteriormente el pop-up, pero ya pueden ir directamente al pop-up o pueden ir directamente al el abordaje histórico del storytelling. ¿Cuál es, digamos, por ejemplo, en este caso del storytelling, qué relación tiene posiblemente con... no me sale ahora, Richard, dame una mano, ¿cómo se llama el investigador yankee, el de la narrativa transmedial, la convergencia digital y demás? ¿Cómo es? Jenkins. Sí, pero bueno, por ahí uno más actual es Colari, por ejemplo, que es más fácil de ¿cómo es? De la lectura y todo. ¿Puedes escribir los apellidos en el chat, por favor? Dale. De una, bueno, entonces, sí. Y en mi caso, por ejemplo, que hago sobre las trayectorias en eventos, o sea, ¿cómo se daría ese punto? Y bueno, como les decíamos anteriormente, hay una construcción de esa mirada histórica del sector, ¿sí? Entonces, digamos, es posible que si tu productora de eventos, como habíamos hablado la pasada, que si yo, tiene que ver con los eventos temáticos o fiestas temáticas, no sé, ahí por ejemplo yo te recomendaría que tal vez te fijes, hay un documental que está en Netflix que se llama, si no me equivoco, se llama Esto es Pop, donde uno de sus puntos es, por ejemplo, en términos más mainstream y globales, ellos abordan la temática de la historia de los eventos culturales vinculados a una temática. Y ellos parten puntualmente desde la lógica del, por ejemplo, de la cultura rock. Entonces, el hito fundacional de un evento cultural temático es el Gusto, que fue un recital en el auge de la cultura hippie a finales de los 60, con un montón de consignas vinculadas a lo ambiental, a lo político, a lo social, donde el rock era una de las distintas variables de manifestación cultural que tenía ese grupo social, etc. Entonces, tal vez trazar esa mirada sobre, por ejemplo, bueno, y por eso me parece que te puede servir el documental este que está en Netflix, de vuelta repito, Esto es Pop, si no me equivoco es la serie,
Y ahí van haciendo como un raconto desde fiestas que toman gusto como el pionero, pero después hablan de otro tipo de fiestas vinculadas a otros géneros, como por ejemplo la música electrónica y cómo funcionan estas mega fiestas temáticas que van rodando, o la Creamfield o la Ultra, o etcétera, que son también temáticas, o también la lógica de los festivales, el Lollapalooza, que eso también es un fenómeno de los 90, que tiene una lógica de funcionamiento, y todo eso tal vez atravesado, tal vez en una hora, en donde, no sé, hay una lectura sobre los eventos en términos de también en tiempos pandémicos o casi post-pandémicos, en donde el streaming también es una posibilidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese abordaje, ese recorte, lo tienen que ir haciendo ustedes en función también de, como les decía, no son cosas separadas, digamos. Uno en la medida que va relevando y va investigando, que por eso insistimos mucho en que puedan ir avanzando en la definición de su proyecto, porque en la medida que ustedes más o menos tengan una idea, cuando buscan la información, ya van recortando la información que le va a servir a ustedes, no van a una generalidad, sino que van construyendo ese recorte histórico que le va a ir nutriendo el proyecto de cada uno y de cada una. Ese recorte lo van a ir haciendo ustedes, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta esa cuestión de, bueno, ¿a dónde me detengo? No hace falta que ustedes desarrollen la historia de, por ejemplo, los eventos culturales, pero sí tal vez, por ejemplo, en el caso de la productora de eventos, es tener claramente algunos modelos que son observables y que marcaron, bueno, tal vez una, no sé, mando fruta, ¿no? Pero el gusto con su particularidad, los festivales, poner el Coachella o el Lollapalooza, que son festivales que salen, el gusto tenía una lógica de un lugar en particular, que muy parecida al Glastonbury de, no sé, de Gran Reino Unido, etcétera, a diferencia de el Lollapalooza o Coachella, que salen a recorrer, es como una movida itinerante, a diferencia de los festivales que se dan de manera, no sé, streaming, en este momento de este momento tecnológico de consumo y demás, y pandémico y demás, bueno, como los modelos que se ven a lo largo de la historia en función a la temática de eventos culturales masivos, etc. Entonces, ese recorte lo hacen ustedes, de cuáles son y qué relación tienen un poco con el contexto, ¿sí? ¿Se comprende más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. En el chat con respecto al mismo punto, preguntaron sobre las entrevistas. Dale, a ver. Bien, seguimos entonces en el orden. Histórico, como decíamos eso, fotográfico, relevamiento de las producciones visuales existentes relacionadas a la temática a realizar o modelos próximos. Entonces, acá, por ejemplo, también es importante que esa mirada que tal vez tiene una lógica, en este caso nosotros, como les dijimos hace un tiempo, este modelo de informe, nosotros habitualmente la entrega de esta etapa es la entrega del informe. Nosotros este año estamos probando, sobre todo porque notábamos que muchas veces el informe era una copiada y pegada de información, y en este caso nos pareció importante poder probar este año, de que en realidad lo significativo es que cada uno y cada una pueda apropiarse de la información que busca. Entonces vamos a probar esta lógica de que la entrega sea una presentación y que ustedes puedan exponer la mirada que tienen
sobre el sector en donde se inscribe y sobre el proyecto que están desarrollando y cómo visualizan ese posicionamiento estratégico. Entonces, nos vamos a detener más en esa apropiación de la información y el contenido, más que en la entrega de un documento que pueda ser larguísimo. Entonces, en ese caso, y teniendo la lógica, y eso también un dato para que lo tengan en cuenta para la presentación, es como decía hace un ratito Abril, no hace falta que pongan 75.000 imágenes para mostrar que relevaron el sector, sino que tal vez que haya una correspondencia de que si dentro del universo histórico detectan algunos modelos que son significativos en el paso de la historia, posiblemente el relevamiento fotográfico esté también relacionado a eso. En este caso, por ejemplo, también es importante que tengan en cuenta esto que dice de producciones visuales existentes relacionadas a la temática o modelos existentes próximos. O sea, por ejemplo, si, como decíamos, Analu va a trabajar con una productora de eventos, que no esté solamente posiblemente un relevamiento de algunas piezas de comunicación de la productora, se me ocurre en términos locales. En términos locales había una productora que se llamaba Según, que organizaba recitales de rock acá en Oberá. Entonces, bueno, presento la referencia de, por ejemplo, no solo de Según, sino que también puedo buscar la productora de Daniel Greenbank, que es el productor de eventos de rock en la Argentina, que fue el responsable de traer a las grandes bandas internacionales y también mover mucho el rock en la Argentina. Entonces traigo la referencia de las piezas de comunicación y identidad visual de la productora de Daniel Greenbank, según cómo funciona una referencia nacional, cómo funciona una referencia local, cómo por ahí funciona una referencia internacional, y los modelos próximos sería no situarnos solamente en, bueno, por ejemplo, el otro día Ana Luz nos hablaba de la fiesta Blef. Bueno, la fiesta Blef, ¿qué particularidad tiene? Bueno, por ejemplo, si es una... recordame porfa, Ana Luz, la fiesta Blef está vinculada a qué? Está vinculada a una tribu urbana o a un... Sí, digamos, la fiesta Brecht, la temática de ella, lo que le diferencia es que la hacen al aire libre y bueno, y llevan bastante famosos de ahora, digamos, están ahí en el top, pero es más urbano. Eso, bueno, por ejemplo, con respecto al urbano, ¿no? Entonces, además del relevamiento de fiestas que pueden ser de la cultura urbana, en lo nacional, en lo local, en lo internacional, también meto la nariz en las producciones vinculadas al urbano. Bueno, ¿y quiénes trabajan la lógica urbana, por ejemplo, quiénes son los principales artistas de la cultura urbana? Bueno, ahí me meto y relevo también esa línea estilística, porque ahí yo voy prefigurando un poco ese modelo, también para poder reconocer a ese destinatario qué es lo que consume y cuál es el universo visual en el que también se siente interpelado. ¿Qué otras cosas están vinculadas a la cultura urbana? Y bueno, seguramente que hay marcas de indumentaria o de zapatillas que también trabajan en la lógica urbana. Bueno, ¿cómo es esa gráfica? ¿Cómo trabaja la comunicación? ¿Cómo son las campañas? Y bueno, porque acá como hablamos, también hablábamos en encuentros anteriores, definir un proyecto implica definir una temática, esa temática implica también definir un poco esa semiósfera, ¿no? Ese universo semiótico en el cual hay un montón de signos que le dan de algún modo
proveen información y códigos para que esa persona que forma parte de ese universo se sienta, digamos, pueda leer la lógica de construcción de sentido que estoy proponiendo en este proyecto. ¿Sí? Si yo estoy trabajando en una lógica de cultura urbana, bueno, ¿cómo trabajan las fiestas de la cultura urbana? ¿Cómo trabajan como decíamos anteriormente, las marcas de indumentaria vinculadas a la cultura urbana? No, seguramente que, no sé, pienso que depende del perfil de la fiesta, no es lo mismo. Profe, esto sigue siendo el registro fotográfico, ¿no? O sea, o creo que se desvirtuó un poco. No, porque tiene correspondencia en el registro fotográfico, como dice acá, es de producciones visuales existentes relacionadas a la temática o modelos existentes próximos. Entonces, Claro, esos modelos existentes son otras prácticas, por ejemplo, de consumos culturales o de mercancía, pero que tengan que ver con la temática. Entonces, en ese abordaje fotográfico, vos traés esa referencia. No solamente de las fiestas, por ejemplo, de cultura urbana, sino que también cómo es los artistas, cómo son las producciones visuales de los artistas de la cultura urbana, cómo comunican las marcas que están involucradas a la cultura urbana, qué sé yo, cómo comunica Vans, cómo comunica, etc. Entonces, eso está todo en ese punto del relevamiento fotográfico. No nos fuimos de ahí, ¿sí? perfecto. Creo que quedó claro, sí. Lo de Bueno, las entrevistas es una parte que creo que es más urgente para los compañeros. No, sí, estamos en duda con eso de las entrevistas. Con Lo de eso las- principalmente eso de que sea una entrevista semiestructurada, una reunión de grupo de discusión libre y todo eso, o sea, como que nos pierde un poco. Estamos un poquito... Bien. Yo entendí como que se podía elegir, tipo, dentro de una de esas. Claro, exactamente. Es un punto en el que ustedes definen, ustedes pueden definir, hace unos días, Flor, por ejemplo, nos contaba que ella había establecido algunos vínculos con personas vinculadas al sector a modo de, bueno, una serie de preguntas, por ejemplo, que si no me equivoco le envió, no sé si era por mail, ¿era Flor que habías tomado el contacto? No, yo estaba viendo la posibilidad, y eso les había comentado, de ir a la librería, por ejemplo, Tras los Pasos, que soy medio amiga de las chicas que atienden ahí, y Ajá. hacerles a ellas las entrevistas, porque acá en Argentina no hay emprendimientos similares al que yo quiero como que representar. Bien. Bueno, en este punto, por ejemplo, la lógica es que ustedes puedan definir, tal vez, desde la perspectiva que a ustedes les parezca también rico, el abordaje del contenido, que se defina qué tipo de información tal vez necesariamente puede ser complementaria a el tipo de relevamiento que ustedes están haciendo. Entonces, es posible que desde, por ejemplo, el caso de Analuz, que va a ser una productora de eventos, esa productora, por ejemplo, ¿no? Es una productora de eventos de la cultura urbana. Bueno, de la cultura urbana, por ejemplo, en la provincia de Misiones. Bueno, desde esa perspectiva ya puede tener una referencia de productoras a nivel nacional e internacional, pero para hacerlo acá, tal vez tiene toda esa data, pero también les entiende que la lógica sería, bueno, capaz estaría bueno ver que alguien que consume ese tipo de evento, que es de acá de la provincia, que podría ser, por ejemplo, un usuario potencial, bueno, ¿qué buscaría en esa fiesta? ¿O qué cosas les parece que pueden ser nodales y estratégicas que puedan tener esta fiesta? Entonces, tal vez, desde la perspectiva del relevamiento que hizo Analuz, la instancia de la entrevista, que en este caso nosotros lo ponemos, hay una lógica que técnicamente ustedes entendemos que trabajaron un poco en
en psicología sobre la lógica de entrevistas semiestructuradas, que tiene que ver con lo semiestructurado, es tal vez alguna pregunta disparadora para que esa persona vaya compartiendo qué opina, qué piensa y demás. La reunión de grupo de discusión libre tal vez tiene casi como una lógica también de el focus group, que se habla también en psicología, pero que tiene como también una lógica más participativa de la discusión, pero que esto suena de esa manera, pero puede ser, digo, por ejemplo, en el caso de, como decimos, eventuales usuarios potenciales que pueden ser sus amigos, en donde ustedes un día pueden plantear, che, ¿cómo ven habría que estructurarlo, ¿no? Algunas preguntas disparadoras como para que ustedes tengan una mirada también desde el usuario, o en este caso, por ejemplo... Sí, perdón. Yo diría con respecto a estas entrevistas, por ejemplo, a la reunión de grupo, nosotros tenemos que adelantar la grabación o algo, porque como es semiestructurado. En este caso, nosotros lo que le vamos nos tienen que entregar. También nosotros entendemos que, como les decíamos anteriormente, este modelo estrictamente así de entrega del relevamiento no vamos a hacerlo este año, sino que esto lo estamos planteando como un disparador para la realización del relevamiento que ustedes lo van a presentar de modo expositivo, ¿sí? Entonces, a lo sumo, ustedes en la presentación nos van a comentar qué tipo de abordaje tuvieron en términos de tal vez una entrevista semiestructurada. Puede ser, digo, suena rimbombante, pero puede ser una cuestión de que ustedes planifiquen algunas preguntas y se lo hagan a alguna persona conocida que tal vez consume cuestión y demás. Sí, justamente sobre eso, ¿no es entonces que esta consigna vendría a ser algo como más de estilo libre? No tendríamos que exactamente hacer una entrevista a usuarios potenciales y también a usuarios, instituciones y todo esto, sino que básicamente lo que tengamos a nuestro alcance y en base a eso sacar información de lo que piensan, que cree que faltaría en el sector, qué opinan del sector y todas estas cosas. Claro, yo estaba pensando con eso, ¿no? Sí, por ejemplo encontré entrevistas ya hechas a, no sé, artistas conceptuales o gente que trabaja dentro del storytelling, o sea, podría de alguna manera como diseccionar esas entrevistas y generar mis propias apreciaciones de lo que siento que podría aportar a mi perfil estratégico para así exponerlo ante la clase, porque claro, no voy a estar ahí con 5 entrevistas diferentes para presentar. Claro, dos cosas. Primero, en relación a lo que preguntaba Franco, que esto esté planteado acá no es que ustedes taxativamente tienen que ir poniendo el check y hacer sí o sí entrevistas a usuarios potenciales, sí o sí a usuarios e instituciones. Digo, comprendamos este punto de la instancia de relevamiento como cuestiones que son complementarias. Ustedes relevan el universo y posiblemente haya cuestiones que les parezcan y sean sensibles a poder complementar ese relevamiento ya realizado. Entonces, tal vez eso lo pueden hacer con entrevistas o reuniones de grupo. Son posibilidades de abordaje. No quiere decir que ustedes tienen que hacer todas estas cosas sí o sí, ¿sí? Y eso lo define también cada una en función a dónde supone que puede complementar esa información que tal vez desde el relevamiento no esté resuelto o abordado del todo. Y ahí me pongo en la segunda respuesta, que es vinculada a lo que decía Abril, que en el caso de entrevistas ya realizadas, eso supone que forma parte del relevamiento, ¿sí? Porque eso ya está en el abordaje, eso es parte del relevamiento histórico de lo que vos estás haciendo en la observación y en poder construir una mirada sobre el sector. En este caso de las entrevistas es complementar, construir información propia a partir de lo que tal vez vos entendés que estaría bueno tener una mirada
que no está puesta en el relevamiento que ya hiciste, ¿sí? Es como que el punto 1B de las entrevistas es complementario a lo que yo ya pude recoger de la investigación que hice del sector. Y es la construcción de información propia, ¿sí? Y ahí ustedes eligen si es o a usuarios potenciales o a instituciones, de un modo de entrevista o en una reunión, etcétera. Digo, ahí ustedes eligen qué abordaje de qué modo lo hacen, pero no es que tienen que hacerlo todo, sí o sí. De vuelta, esto forma parte de la definición, o sea, ya ahí hay indicios de cómo ustedes van ya construyendo ese perfil del proyecto. ¿Se comprende más o menos? Sí, profe, sí. Yo lo decía justamente por el hecho de que por ahí, para algunos, ¿no? El proyecto que partimos se nos hace un poco complicado encontrar usuarios de instituciones y empresas que trabajen como tal, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ni a palo voy a conocer a alguien que trabaje justamente en esto de los launchers de videojuegos. Claro. Por eso. Tal cual. Por eso, en algunos casos, de todos modos, y de vuelta lo hacemos. Obviamente que estamos ahora en el marco de la cátedra, un cursado, de una materia, en el marco de la carrera de diseño gráfico, que tiene sus tiempos de entrega y demás. Pero digo, este modelo de relevamiento está bueno que lo tengan presente para el ejercicio de la práctica profesional, en donde tal vez ahora, como decís vos, Franco, bueno, no tengo gente conocida. Y ahí también aparece el rol del diseñador gráfico, de la diseñadora gráfica, en términos también de gestión y vinculación. Es posible que en la mayoría de los mundos temáticos en donde nos involucremos en términos de proyectos, no tengamos conocidos o conocidas. El punto es que también vayamos construyendo esos vínculos para, por ejemplo, en este caso, tener una mirada de alguien que pertenece, por ejemplo, a determinado sector. En este tiempo, como decimos, en este contexto, tal vez por los tiempos que están planteados, inclusive por la propia dinámica de vinculación remota, es un poco más complicado de que puedan acceder a preguntarle a alguien que posiblemente ni siquiera esté acá en la región, para que tengan una mirada, pero sí como modelo de trabajo, esta lógica del informe puede ser algo que les sirva a ustedes también para poder planificar este estadio de formación o de construcción del sentido del proyecto. Lo vamos a usar ahora en un tiempo acotado, pero también está bueno que lo tengan como referencia para eventuales proyectos posteriores también. Entonces, tengámoslo presente y volvamos también a ver cómo lo podemos optimizar en esos términos, ¿no? De vuelta, volviendo a la lógica de la presentación, ustedes no van a tener que reproducir, vayamos también a una lógica en la que la presentación del informe, en este caso de esta primera etapa, no vamos a disponer más de, ponerle máximo 12 minutos de exposición. Entonces seguramente que el relevamiento de ustedes van a tener mucho para hablar sobre el trabajo que realizaron, pero lo van a sintetizar en no más de 12 minutos, en donde van a pasar un poco por todos los puntos del informe. Entonces, en esa presentación van a volcar algunos segmentos significativos del proyecto. Entonces, por ejemplo, en el punto de la entrevista, por ejemplo, en el caso de Flor,
que tal vez va a ir atrás los pasos, puede, nada, en esa pantalla puede haber, ponerle puntualmente, y eso también tiene que ver con la construcción del contenido, bueno, cómo genero también un registro de ese encuentro, tal vez una foto, hago una serie de fotos en donde cuando tengo que presentar, bueno, tengo un registro de cómo fue realizado. Si alguien define que tal vez el punto de entrevistas van a ser, no sé, 3 preguntas destinadas a usuarios potenciales y las hago en Google Forms, que paso el link y que contestan ahí, o algo inclusive más intuitivo o primario, como por ejemplo entre mis contactos que sé que tienen, hay distintas capas de cómo abordarlo, y ahí también aparece una lógica también creativa de cómo interpelo a ese destinatario. Capaz que a usuarios potenciales puedo alargar también, como decía, un Google Forms y se lo paso a algunas personas, o puedo abrir una cajita de texto en Instagram y tiro una consigna para ver qué me responden de manera random a algunas personas que tal vez pertenecen o pueden verse, como es, interesadas en determinada pregunta vinculada al sector en el que voy a trabajar. Digo, esos abordajes pueden ser múltiples y ustedes tal vez ahí sí tengan la lucidez de registrar también esas cosas para que después en la presentación se pueda, ¿no?, para que puedan verificar que hicieron eso y cómo lo hicieron, con quiénes lo hicieron, y esas historias para que no sea una cuestión dibujada, digamos, en los resultados. Entonces, bueno, por ahí, si no es necesario seguir en el punto, podemos avanzar en los otros. No sé si quedó todo contestado, vinculado a estos 3 puntos y cómo dialogan. Sí, profe, Sí, gracias. está claro. Totalmente. Buenísimo. Yo tenía otra duda también en cuanto, bueno, ese era el punto siguiente, ¿no? Ya va Ajá. por el tema de los recursos y medios de comunicación. En Uh-huh. el punto 1.2a, justamente, si puede como que darme un repaso de eso. Dale. Bueno, ahí por ejemplo, vamos más a los bifes ahí. Recursos y medios de comunicación. Ahí ponerle puntualmente, ya fíjense cómo nos detenemos. Venimos de un abordaje histórico y ahora nos ponemos un poco en la lógica puntualmente de cómo se trabaja la temática en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, recursos y medios de comunicación de modelos existentes próximos, ¿qué se ha dicho sobre la temática abordada? Entonces, qué sé yo, el mundo de los videojuegos, por ejemplo, bueno, dentro de la lógica de los medios, tanto masivos tradicionales, hay programas que están, por ejemplo, programas que trabajan la temática en la comunicación digital, en YouTube. ¿Cuáles son los canales que trabajan la temática? ¿Cuáles son los ponele, youtubers que trabajan la temática? ¿O cuáles son las páginas que son las referencias de la temática? ¿Cómo es visto el sector? Qué sé yo, no sé, pienso en videojuegos y hace un tiempo había leído una nota sobre, había sido un mundial de la temática que está trabajando Alan de los eSports en revista Anfibia, que es una revista que es de actualidad pero con una mirada científica, una publicación de la Universidad de San Martín. Bueno, ¿cómo es visto la temática desde los distintos medios de comunicación existentes? ¿Qué se dice? ¿Cómo es esa mirada que se tiene sobre la temática? Algunas referencias para poder comprender de vuelta son algunos recortes que a ustedes les pueden servir a modo de brújula. No hace falta que traigan volumen, sino que traigan algunos casos que a ustedes les sirva para poder determinar
bueno, esta es la mirada que se tiene, por ejemplo, en términos de un medio masivo de comunicación. Cuando hablamos de videojuegos, qué sé yo, en los noticieros de televisión, que tienen una mirada muy conservadora y tradicional, siempre, habitualmente el abordaje es, no sé, la relación de los videojuegos con el vicio o la situación de el encierro de la juventud, o esa mirada como muy adulta sobre la juventud, como si hay un patrón de una lectura sobre el sector, a diferencia de en otro medio, cómo se trabaja, esas cuestiones de una mirada de cómo operan los medios en función a la temática, está bueno que tengan alguna referencia. ¿Sí? Básicamente, cómo lo ven los diferentes medios a Exacto. esos modelos. Yo, o sea, sé que, por ejemplo, dentro del storytelling, en lo que compete ya sea a series o películas, es como que se ve mucho en YouTube artistas mostrando el proceso, todo el trabajo de diseño de personajes, por ejemplo, mediante, o sea, literalmente se graban dibujando, creando, construyendo todos estos personajes y ahí van comentando al respecto. O sea, podría guiarme dentro de la plataforma YouTube como para o sea, no es como apreciaciones exteriores, son los mismos artistas y productores subiendo su trabajo, más que nada, para que el público lo vea. ¿Podría ser eso un abordaje posible? Ese tipo de casos, por ejemplo, estaría, según como vos lo describiste, estaría como más próximo a ser un punto de análisis, por ejemplo, en la instancia de relevamiento histórico de qué es lo que sucede en el sector, más que, por ejemplo, puntualmente acá en los medios de comunicación, porque acá sobre todo está puesto en cómo digamos, desde el aparato mediático se construye sentido vinculado a esta temática. ¿Cuáles son los imaginarios que se construyen sobre la temática? Entonces, tal vez es como, no tanto esto que vos comentabas, es más desde alguien que hace y que abre como desde una lógica del Open Studio, bueno, muestra la cocina de cómo labura. Bueno, tal vez eso está como más vinculado a un modelo existente que es esto acá, histórica de modelos existentes, más que una lectura que se tiene desde los medios o desde porque este punto tiene que ver mucho con la lógica de cómo está construido el sentido común, que no es para nada común, sino que está justamente construido, y cómo los medios operan esa mirada. ¿Cuál es la mirada que se tiene sobre las notas que salen en los portales de noticias vinculadas a la temática? Hay segmentos en ¿cómo es abordado? Bueno, por ejemplo, el storytelling. ¿Qué medios trabajan la lógica, por ejemplo, del videojuego? ¿Qué lugar tiene? ¿Tiene lugar? ¿Se habla, por ejemplo, del storytelling llevado, o inclusive, por ejemplo, a otras áreas, no solamente del videojuego, sino que el storytelling también está vinculado a la experiencia del usuario, a las identidades y demás? Bueno, claro. Podcast, por ejemplo, sé que hay podcast al respecto, o sea, gente hablando sobre esto. ¿Sí? Ok. Eso lo van construyendo de vuelta, y ahí también les damos también ahí una sugerencia a modo de casi contamos el chiste antes de que suceda. Las instancias de presentación, como les decimos, habitualmente, y en este caso, por ejemplo, nosotros ponemos como un indicador relevante de la cuestión del tiempo, ¿no? Calculen que la presentación no va a durar más de 12 minutos. Entonces, en ese tiempo, ustedes no van a poder abordar en profundidad todos los puntos.
Entonces, seguramente que van a haber algunos puntos que son más fuertes que otros, más significativos. No hace falta que ustedes pongan ni siquiera, y piénsenlo en términos de la presentación, es, en este caso, frente al equipo de cátedra y a sus compañeros y compañeras, ustedes nos van a relatar el proceso de relevamiento del laburo que hicieron y cuáles son las tomas de definición estratégica que tomaron. Entonces, van a ir tomando algunos puntos y sobre esos puntos capaz que van a ir echando otra, tal vez en el del relevamiento ya, mientras que relatan ese punto con algunas imágenes de los modelos existentes, ustedes ya pueden ir echando algo de, por ejemplo, recursos y medios de comunicación, sin que haya una pantalla que diga 1.2 recursos y medios de comunicación. O sea, piénsenlo con esa lógica más dialéctica de la presentación, no tan estructurada. Como les decíamos, cuando trabajamos en lógica de informe, sí le pedimos que tenga como más esta estructura, pero en la lógica de presentación, el punto ahora que queremos que suceda es que ustedes se apropien de esa data que fueron relevando, leyendo, mirando y demás. Entonces, ¿cómo lo van a ir involucrando? Eso ustedes lo van a ir echando en el medio, en la lógica ahí de conversación. Bueno, seguimos con el punto siguiente de este, que es recursos y medios de comunicación previsibles, cuáles desean o creen deben implementar en relación al proyecto a realizar. Entonces, por ejemplo, ahí como, por ejemplo, puntualmente, pensando también en medios de comunicación, que es el punto en el que estamos, teniendo en cuenta esto que decía recién Abril, por ejemplo, un eventual, porque de vuelta, esto tiene que ver también con la construcción de la definición estratégica, ¿no? Dentro del storytelling, por ejemplo, hay canales de YouTube y podcasts que se dedican específicamente a visualizar ese tipo de procesos. Entonces, en este punto, sobre medios de comunicación, recursos y medios de comunicación previsible, seguramente que si hay un proyecto que, en este caso, Abril va a trabajar en la temática de storytelling y reconoce que hay canales de YouTube vinculados a la temática, un canal previsible sería, bueno, tratar de vincularse con ese canal de YouTube para que, por ejemplo, su proyecto tenga una entrevista o que le hagan una entrevista a Abril para que sea visibilizada y sea posicionada dentro del sector. O que le hagan una entrevista para que salga en el podcast porque es un producto de nicho, de gente que es del palo, que le interesa la temática, entonces le interesa. ¿Se entiende? O sea, el ejercicio es reconocer qué sucede en el mundo, en este caso en los medios, para que posteriormente yo diga, bueno, cuando tengo que definir cómo avanzar, por ejemplo, en términos de los medios de comunicación, bueno, ya reconozco a dónde está lo que a mí me interesa, donde yo creo que está la papa. Entonces voy a eso. Reconozco que está tal canal de YouTube o tal canal de YouTube y tal productora de podcast que viene trabajando en la temática. Entonces, lo previsible sería que yo trate de hacer un acercamiento para que mi proyecto sea visible en esos entornos y que tal vez pueda amplificar mi posicionamiento en el sector. ¿Se comprende más o menos? Claro. Sí. Como para dar a conocer el perfil y bueno, y que la gente se interese, pero no sería... Bueno, esto es solo para ir explorando, claro, no hay que definir nada de cómo va a ser. Como suponemos, bueno, en mi caso, por ejemplo, no sé, encuentro un canal de YouTube que divulgue, por así decirlo, contenido acerca de los videojuegos o los procesos, las fases de la construcción. Entonces como que podría usar este puente con la audiencia como para meter ahí mi perfil. Uh-huh. Exacto. Bueno,
Entonces, vamos al punto siguiente, 1.3, contexto institucional. Acá nos metemos de lleno, entonces, en principio, como habíamos visto puntualmente en el anterior, que es el histórico, relevamos sobre lo histórico, por ejemplo, en este caso cuando hablamos de algunos casos que pudieran llegar a ser hitos en términos, por ejemplo, en relación a lo de Analuz, de eventos, puedo tomar ahí, no sé, de vuelta, Woodstock, Lollapalooza y, no sé, la fiesta, la Creamfield, ponele, no sé, Mando Fruta. En cambio, acá, ponerle puntualmente en el contexto institucional, nos situamos ya no en la historia, sino que en la actualidad. ¿Cuáles son los perfiles y modelos a observar en el sector al que pertenece el tema a desarrollar y próximos a él en el ahora? Entonces, bueno, ahí defino más taxativamente el contexto actual. Y el próximo, que es arquetipo, en el que pretende escribir el proyecto propio, sería en este caso, una vez definido ese mapa de los modelos observables en el sector ahora, por ejemplo, Analuz podría decir, bueno, la productora que lleva adelante la fiesta, recién dije mal encima el nombre, vos me corregiste, Analuz, porque no, yo dije Brecht, ahí está. Ponele, la productora que lleva adelante la fiesta Brecht puede ser que desarrolle distintos elementos de la cultura urbana. Bueno, dentro de la cultura urbana, ese es el arquetipo, por ejemplo, el arquetipo entendemos que ustedes también lo trabajaron forma parte de los contenidos de psicología. ¿Lo trabajaron? ¿Se acuerdan de algo, Carl? Básicamente se trata de un modelo en el cual al que más pensamos asemejarnos. Exacto. Primero. O sea, las características de ese proyecto que vamos a realizar más o menos. Exacto. Con respecto a la organización y la metodología por ahí de estructuración del proyecto, ¿no? Exacto. Entonces, ustedes, el 1.3a es definir ese mapa general. Bueno, ¿cuáles son los modelos observados en el hoy? Y el siguiente es, dentro de ese mapa, a dónde se inscribiría el proyecto de cada uno, ¿sí? Primero defino el universo, o ordeno un poco el universo, y después me sitúo en qué arquetipo corresponde en mi proyecto. ¿Cuál? ¿Sí? Eso nos va ordenando para definir. Es el proceso de síntesis de ir viendo el mundo y sus alrededores y yendo hacia lo nuestro. Y ahora, el último punto es puntualmente vinculado a la cuestión de construcción marcaria y comunicacional. Bueno, ahí sí aprovecho como para mirar mucho, consumir mucho cómo se ve, cómo comunica el sector. Puntualmente la cuestión de marcas del sector y próximos a él. Me sitúo desde una instancia también de, como dice acá, no solamente marcas gráficas, sino que también después voy a ir a avanzar en las piezas de comunicación. Eso me va a servir como para también, sobre todo, ir reconociendo patrones de estilos y demás. Las marcas gráficas líder del sector, vecino también, hago una valoración con respecto a eso y bueno, ahí esto acá de algún modo nos puede servir como paleta de... le ponen muchos nombres, pero una de esas cuestiones es la paleta de consumo, o paleta de consumo, en unos lugares también se llama, de cómo define un poquito ese universo en términos visuales, así como si fuera una paleta cromática, bueno, acá en este caso es una paleta visual de
me sitúa más o menos en el sector, ¿sí? Con eso cerramos la cuestión de el entorno, el sector. Y acá ya nos vamos situando más en nuestro proyecto. El punto 2 es la autodefinición, ya es como yo me voy planteando, voy definiendo mi proyecto. Supongo que acá no hay ningún tipo de conflictos con respecto a esto, no pasa nada, o sea, está claro, ¿no? Claro, esto es como lo primero que tuvimos que definir, en realidad. Claro, pero de todas maneras, por más que nosotros quizás ahora actualmente tengamos una visión de lo que queremos o de cómo pretendemos que sea nuestro emprendimiento o marca, lo que sea, quizás eso después va a mutar, va cambiando, porque quizás después nos damos cuenta que podemos ajustar algunas cosas con respecto a lo que planteamos primero. Puede ser, por ejemplo, la estética o las características estilísticas. Los valores, sí, eso claro. Puede ser, entonces no es como que es súper así definido y... Claro, no es definitorio, no es que, como hablábamos también anteriormente, el material, el proceso de diseño, por lo menos como lo concebimos acá en Taller 3, no es lineal, no es que ustedes lo que definen en esta, ahora cuando nos presenten el próximo martes o de manera virtual posiblemente el jueves, no quiere decir que lo que definan ahí ya sea algo que se respete a rajatabla, sino que forma parte de un proceso, como yo voy tratando de ir definiendo y sintetizando esa información que voy, o ese contenido que voy construyendo. Entonces, sí voy bajando, voy tomando decisiones, y después, en la medida que voy implementando, voy cotejando si funciona o no. Los procesos de evaluación del proyecto, digamos, son frecuentes, son en simultáneo, uno produce, lo vamos a ir ajustando, así que en ese sentido, sí, tomen definiciones, anímense a plantear taxativamente cómo lo están viendo ahora, pero eso puede ser cada una semana se vaya ajustando, ¿sí? Claro, para saber por dónde arrancar por ahí después, bueno, ven qué ajustes le hacemos. Bueno, el punto 2 de autodefinición es como armar básicamente el briefing. Y después en la de la propuesta, estoy pensando el último, el de requisitos técnicos y funcionales reales del punto 3. ¿A eso no se refiere específicamente? Y eso, por ejemplo, tiene que ver con ponerle, a ver, en este caso, ponerle puntualmente, en tu caso, que va a ser el pop-up prioritariamente, salvo algún tipo de, salvo que sea una experiencia pop-up de realidad virtual, en donde uno pueda acceder digitalmente a la experiencia del pop-up, en gran medida va a estar situado en lo físico. Por lo tanto, el requisito técnico y funcional tal vez es que, por ejemplo, principalmente el sistema, en este caso, la propuesta de identificación, acá estamos situándonos más particularmente en el programa de diseño de identidad visual que va a tener el proyecto. Entonces, posiblemente si la perspectiva de tu proyecto tiene que ver con la industria editorial física, el requisito técnico es que prioritariamente sea accesible y reproducible el sistema identitario para ser impreso e implementado de manera física. A diferencia de los requerimientos técnicos que pueda llegar a tener, no sé, Abril con un proyecto de storytelling en donde posiblemente la totalidad de su proyecto sea digital, va a tener otro tipo de perspectivas técnicas a tener en cuenta, digamos. Claro, con respecto a las aplicaciones por ahí. Exacto. Está bien, buenísimo. Porque acá de vuelta, acá estamos hablando puntualmente del sistema de identidad visual. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Y ahí puntualmente sería tener en cuenta esos aspectos, ¿sí? Buenísimo. Entonces,
tipos de signos necesarios para marca gráfica, acá uno hace una aproximación. No quiere decir de vuelta que, bueno, yo digo, bueno, acá va, la marca es logotípica y después cuando me pongo a laburar me doy cuenta que no, ¿sabes qué? Voy por una propuesta de imago típica. Eso se puede modificar, pero es un a priori. Valores a transmitir con la marca gráfica y el sistema visual marcario, de algún modo también puede estar relacionado a el punto anterior de la autodefinición, con algunas de las cuestiones que yo puedo plantear ahí, tanto en los valores o en los objetivos, puede tener una vinculación con eso. Características estilísticas, ahí sí tratemos de bombardearlo también. Traigamos esas referencias que pueden estar conectadas también con el relevamiento, que es el punto 1.4, tal vez estilísticamente, a partir de haber visto que el sector, no sé, ponele puntualmente de videojuegos, ponele los launchers de Franco, que son, ponele todo de consolas vintage, donde todavía se veía mucho el bit, y bueno, capaz que estilísticamente me conviene que trabajar la lógica del 8 bits para que este launcher se diferencie de otros que trabajan con juegos de la actualidad donde tienen una calidad de la hostia. Entonces, estilísticamente capaz que ya me conviene ir construyendo una lógica visual que ancle sentido en una mirada también no vintage, pero sí, claro, buscar como el diferencial por ahí. Exacto. Algo que caracterice y que pueda por ahí diferenciar a nuestra propuesta con respecto a la competencia. Exacto. Entonces ahí y no, estas cuestiones, digo, de vuelta también es importante que tengamos claro que esto va a ser entregado en una presentación y que la presentación que sea lo más visual posible, porque las palabras ustedes las pueden enunciar, ¿sí? Los conceptos ustedes los pueden plantear. El punto es que ustedes aprovechen el material, el documento que van a diseñar, que es la presentación, que sea lo más visual posible. No hace falta que pongan los valores. Bueno, si mi valor es, no sé, la innovación, trabajan con imágenes que remitan a eso, porque ahí yo ya estoy diseñando la propuesta visual o estilística en la que yo estoy logrando. No cuenten, sino no verbalicen estas cuestiones que son visuales. Entonces, cuando defino características estilísticas, no la cuento, sino que la muestro. Traigo que explote en la pantalla con referencias. Apropiémonos de esas cuestiones, ¿sí? Y bueno, y lo último, los requisitos técnicos y funcionales reales, que son esas consideraciones que, en función a la propia lógica del proyecto que tienen, les parece interesante poder plantearlo ahí. Y el perfil técnico, perdón, ahí alguien abrió el micrófono, no sé si quería hablar. No, eso iba a preguntar del perfil estratégico. A ver, ¿qué se les ocurre? Ya la marca lista hecha, todo ya. No, hay que bocetar, ¿no es cierto? Más o menos lo que pensamos, o sí. ¿Todavía No. Ok. Bueno, el perfil estratégico es la síntesis de todo, de los dos puntos anteriores, ¿sí? ¿Pudieron leer un poquito de el texto de Guillermo Brea? Ahí dejo de compartir el paso. ¿El que habla sobre la identidad, profe? Sí. Sí. ¿Sí? Yo voy a traer un ratito para buscar una refe.
Me parece que está bueno para que lo tengan en cuenta para este punto, que es como el power y que es también un ejercicio que hay que ejercitarlo. No siempre sucede que uno tiene de vuelta. Esta lógica del informe es como una especie de bitácora del proceso, que uno muchas veces, en la medida que va avanzando en el proceso, va madurando y va sintetizando un poco más. Pero en este caso, el perfil estratégico es lo diferencial, ¿sí? Que muchas veces es difícil poder tener una noción clara de cuál es el factor diferencial que tiene el proyecto en el que estoy trabajando en diálogo con sus pares del sector. Yo quería buscar acá una cosita. Perdón por este silencio. Bueno, ahí le volvemos a invitar a que puedan recorrer para esta cuestión es imprescindible que puedan leer este material el último que subimos, que es el de Guillermo Obrea, que él trabaja mucho esa cuestión también de cómo concebir la lógica del branding, no solamente desde una perspectiva de la identificación, sino que sobre todo pensar y apropiarse de la idea de que la marca es el producto, muchas veces. Y el producto tangible, la mercancía y demás, forma parte casi de ese contrato de sentido de pertenencia que se tiene con el discurso de las marcas. Y hay un punto en el que está bueno, y voy a detenerme un ratito ahí, que dice: así entendida, la identidad es más estratégica que nunca. En esa relación contextual, la que decide qué es central y qué es accesorio, y la que permite formular una estrategia. La cultura, la historia y los valores de la organización no son una esencia, sino el material con el que organizamos la narración de su identidad pensada entre continuidad y cambio, entre invariancia y proyección al futuro. Es en el relato donde la identidad termina de configurarse, donde, en palabras de Paul Ricoeur, el azar se cambia en destino. Entonces, hay una cuestión ahí interesante, sobre todo porque muchas veces en el abordaje de la lógica del desarrollo de una propuesta identitaria se habla mucho de estas palabras, ¿no?, de los valores de una marca como cuestiones estancas. Hace un ratito, Flor, cuando hablamos sobre los puntos de deriva del punto 3 del informe, vos misma decías que esto puede ir cambiando en el proceso, se ajusta, se puede modificar y demás. El ejercicio es ese. El ejercicio es que, si bien uno parte de una noción, la construcción o lo que vamos a ejercitar en este proceso es
la construcción de un sistema identitario que posibilite o que dispare una narrativa. Y esto implica, y ahí muy cercana también a la temática que aborda Abril desde el storytelling, las marcas narran historias, narran, ese valor no es un concepto que está solamente en un brief, sino que son los ejes con los cuales construimos la propuesta comunicacional. Entonces la marca no es solamente el logo o el isotipo o el etcétera, sino que la marca es el concepto general con el cual voy a construir toda mi estrategia comunicacional. Y para eso la marca es un modelo vivo, así como también lo dice Luis Collantes con el uso de esa palabra rara que es la antropomorfización simbólica. La marca pasa por un proceso también de construcción de esa personalidad de la marca, y creo que el desafío es eso, de que podamos poner en juego todas estas variables que tienen que ver con el sector, con la historia, con el presente, con los modelos observables en la actualidad, de cómo se ven al sector desde los medios, cómo se consumen, cuáles son las cosas que buscan los usuarios potenciales, y qué es lo que tengo yo, o en este caso qué es lo que tiene el proyecto, y sobre eso voy a ir esbozando ese perfil estratégico. Lo voy a ir construyendo. Tal vez, y ese último punto, tiene que ver por dónde cada uno y cada una va a ver que hay un ápice de posibilidad diferencial por sobre el resto, ¿sí? Teniendo una noción general del sector, a dónde tal vez después de todo ese recorrido yo encuentro que puede haber una punta narrativa en la cual trabajar esa noción identitaria, ¿sí? Llevado traído muy como referencia hace unos días atrás, cuando veíamos, por ejemplo, los relevamientos, estos antecedentes de relevamiento, por ejemplo, sobre el sello del té argentino. Y bueno, tal vez esta cuestión de poder visibilizar de que los distintos tés del mundo se sitúan a partir de distintas narrativas, bueno, tal vez la propia del té argentino es la del té más austral del mundo. Bueno, ahí hay un concepto como para trabajar las líneas comunicacionales posibles, pensando que el té chino habla desde lo milenario, el té nigeriano habla desde la maximización de la productividad, el té inglés habla de determinada práctica cultural porque no la produce, pero sí se apropiaron de la cultura del té, etcétera. Bueno, el té argentino, ¿desde dónde habla? Habla desde lo más austral. Bueno, desde lo más austral, ¿qué puedo decir? Que por su condición geográfica tiene tales calidades o cualidades químicas en su composición, que la tecnología de producción, al desarrollarse acá, implica que haya implícito un desarrollo productivo y una tecnificación de la producción que no es habitual en otros tés del mundo, etc. Entonces, a partir de un eje estratégico donde yo puedo encontrar lo diferencial por sobre el resto, que inclusive a veces puede ser algo que no necesariamente sea posiblemente visto como un atributo, un potencial. El otro día también veíamos el modelo de este bar cultural que no está en una zona céntrica, en un lugar donde eso inicialmente era como, bueno, vamos a ver cómo funciona porque no está en el centro. Bueno,
esa lógica también de que está alejada disparó la construcción de ese discurso identitario a partir de la idea de el Cafundó, ese lugar ahí lejos. Y a partir del Cafundó se empezó a construir el sentido de, en términos estilísticos, visuales, enunciativos y demás. Entonces, el punto es a dónde yo encuentro el diferencial que tiene mi proyecto por sobre lo que hay del universo, ¿sí? Estas cuestiones las vamos a ir procesando y las vamos a ir trabajando de vuelta. Lo que decante de esta instancia de relevamiento, seguramente uno en el proceso va a seguir indagando, va a seguir buscando, va a seguir encontrándole la vuelta, pero bueno, es imprescindible que también vayamos poniéndonos como determinados objetivos y determinados plazos de tiempo para también ir avanzando. Ahí veo que Alan dice... bien, está escuchando cuotas, así que bueno, después subiremos. Bueno, no sé, ¿queda alguna otra cosita? Por mi parte creo que estuvo bastante claro. Yo por ahí estuve armando un informe escrito así todo redactado como para ayudarme y armar la presentación ahora después, pero quizás estoy pensando que estratégicamente para explicarme convendría, para abarcar los puntos más importantes, por ahí no seguir tal cual el orden así como que plantean el modelo, sino que por ahí a mí estoy pensando así como ejemplo, la entrevista me conviene ponerla después de presentar las marcas existentes en el mercado, por ejemplo, para especificar o preguntarle justamente a las chicas de la librería si conocen esas marcas que otros conocen. Entonces como que ir así, no ir en orden. Entonces quería saber si eso sería como posible. Más vale que sí, más vale. También es una cosa súper copada esta cuestión de, bueno, no sé, seguramente que a algunos compañeros y algunas compañeras no será tan copada la situación de exposición, a veces genera como un poco de ansiedad, tensión, nervios y demás, pero tomémoslo de vuelta como, digamos, como un ejercicio de, porque también es una estrategia, cada uno y cada una va a desarrollar una estrategia de cómo presentar esta instancia de laburo. Sabemos de que vienen laburando a pleno y muchas veces, y eso por ahí es un poco también particular, de que en las instancias de las presentaciones se juega mucho del laburo. O sea, la situación de la presentación es un momento estratégico también de los proyectos. Entonces, que ustedes puedan decidir armar con la estructura que ustedes entiendan que les va a hacer también más cómodo llevar adelante la presentación, eso ustedes pueden elegir muy claramente cómo van a llevar, cómo van a realizar esa presentación, ¿sí? Así que adecúen y estructuren esa presentación en función a cómo ustedes crean que les será más conveniente y más claro poder ordenar el contenido en el tiempo asignado. Buenísimo. Y cuando presentemos ese día en la clase presencial, ¿vamos a guiarnos? O sea, ¿ustedes van a mostrar las presentaciones que subimos para la entrega o tenemos que llevar nosotros también por las dudas? Claro, nosotros vamos a llevar ya vamos a llevar los archivos, entonces ya tenemos listo el proyector y todo eso, y de todos modos ustedes llevan por las dudas también sus presentaciones, pero nosotros ya nos vamos a encargar de llevar todas las entregas. Buenísimo, la combo más que nada, porque no sé si vamos a poder llevar nosotros. Sí, eso llevamos. Está genial entonces. ¿Alguna otra cosilla? Diría que no. Bueno, buenísimo. Repasamos rápido entonces, aprovechamos
si bien se sumaron algunos compas un poco más tarde, pero a ver, ya mismo me fijo, a ver, por las dudas, si no hay alguna... Bueno, todavía no hay confirmaciones sobre el tema del martes, pero es muy probable que, o sea, va a haber clase presencial el martes. El tema del horario simplemente está como para ajustarse. Es posible que Tecno 2 vaya de 9 a 11, taller 3 lo tengamos de 11 a 13, y después siguen con foto por la tarde, y bueno, habrá que ver si alguna materia más se suma, pero en el caso de que sea presencial, ¿quiénes van a estar? ¿Mica, vas a estar? Sí. Yo es probable que esté también. ¡Vamos! Mica creo que dijo que sí hoy, Flor dijo que sí, Abril dice que sí, Ana Luz vamos a tener desde lejos nuevamente, pero vamos a ver de qué... bueno, pero posiblemente vamos a articular para que, vamos a ver qué posibilidades tenemos de hacer de manera prolija, tal vez ese día, si nos podemos conectar como para que vos puedas escuchar a los compas, y si no, de todos modos, el jueves podríamos hacer ahí un momento destinado a que nos puedas presentar tu laburo. Franco, había dicho que sí, ¿no? De una. Franco, ¿vos vendrías a la presencial? Sí, perfecto, sí. Perfecto. Rodri. Sí. Gaby, Belén, Alan. Yo sí. Bueno, entonces apenas tengamos esa confirmación, lo estaremos comunicando por los distintos medios para que puedan estar al tanto. Hay tiempo para laburar. El lunes hasta las 23:59 hay tiempo, pero saben también bien que pueden, si son unos minutos más tarde no hay problema. El martes de la mañana nos descargamos todas las presentaciones y nos vemos con quienes asistan presencialmente. ¿Estamos? Estamos, nos vemos. Buenísimo. Que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias igualmente.